El derecho constitucional contiene las normas básicas de comportamiento y de convivencia entre los individuos asociados al Estado. Luego, cuando el derecho constitucional enmarca las situaciones que derivan del comportamiento mismo, es el elemento que nos permite interactuar adecuadamente dentro de la sociedad y al mismo tiempo dentro del Estado. El derecho constitucional deriva de la palabra constitución. Inicialmente, esta palabra constitución no era un vocablo utilizado específicamente dentro de los asuntos que tienen que ver con el derecho. Era más bien de origen monacal. Se le llamaba constitución a ciertos documentos que emanaban de los clérigos y que daban algún poder o alguna misión especial a alguno de los miembros de las iglesias o de ese tipo de organizaciones. Ya hacia el siglo XVIII toma una concepción diferente cuando las monarquías dan al traste a través de la Revolución Francesa. De esta Revolución Francesa, el pensamiento político tiene un cambio trascendental. Juan Jacobo Rousseau, justamente, quien propone la Constitución como un contrato, el que llama contrato social, entonces dice que el contrato social, constitución, es un documento en donde se va a organizar adecuadamente el Estado. A pesar de que el derecho constitucional nace de las ideas liberales de la Revolución Francesa, hacia el siglo XIX sigue cobrando una vigencia bastante fuerte, incluso en algunos estados que no son de corte liberal. Existe hacia el año de 1979 una constitución política teocrática, que es la constitución política de Irán. Vale la pena incorporar a todo ese desarrollo histórico alguna apreciación interesante de tipo político que también nace en la Revolución Francesa y se aplica hacia el futuro, sigue siendo hoy por hoy vigente, la idea de que no existe un Estado que tenga seguridad en cuanto a las ideas político-gubernamentales si esas políticas no se expresan en un texto escrito que se llama Constitución. El derecho constitucional cobra una vigencia absoluta en la vida práctica, como quiera que todas y cada una de los comportamientos y de los quehaceres inherentes a la vida cotidiana tienen que ver con lo que llamábamos anteriormente en nuestra educación media vocacional la clase de cívica o de educación para la democracia, la cual contenía unos preceptos básicos que enmarcaban las posibilidades que tenía la gente en su relación interpersonal y en su relación de ellos con el Estado mismo. Entonces, los quehaceres económicos o los quehaceres culturales o pues de diferente índole tienen que ver todo el tiempo con las normas constitucionales. Hoy por hoy en un mundo globalizado existe
una posibilidad entre las áreas del conocimiento que se llama la interdisciplinaridad. Esta interdisciplinaridad consiste en que no existen temáticas aisladas. Por supuesto, el derecho constitucional no pertenece tampoco a un área del conocimiento aislada, sino que al contrario tiene que ver con las otras en cuanto que el desenvolvimiento mismo del conocimiento tiene que ver con el derecho constitucional, por ejemplo, por dar un ejemplo simplemente, con el derecho a la educación, con el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Entonces, desde estos focos hay una red que se entrelaza con los demás elementos del conocimiento en general. Por otra parte, el derecho constitucional permea ciertas sensibilidades que existen en las sociedades. Por ejemplo, las necesidades básicas de los asociados al Estado, también las obligaciones que el Estado tiene con los asociados y viceversa. Y bueno, por qué no decirlo, una especial congruencia que debe existir entre ser un asociado y la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos y las obligaciones del ciudadano. Bueno, básicamente el derecho constitucional es el conjunto de reglas jurídicas concernientes a las instituciones en virtud de las cuales se expresa el poder del Estado. Resulta bastante complicado establecer los límites entre el derecho constitucional y las demás ramas que conforman el derecho. Sin embargo, por vía de ejemplo, valdría la pena retomar la teoría tripartita del Estado que emana de la Revolución Francesa, donde existen tres ramas del derecho: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Es muy complicado también entre ellas mismas establecer dónde existen los límites, ya que se entrelazan. Cuando trasladamos este ejemplo al derecho constitucional y las ramas del derecho, resulta algo similar, como por ejemplo hasta dónde el derecho de familia vulnera o no el derecho del menor, o el derecho del menor al de familia y viceversa. Sin embargo, podemos decir más bien que el derecho constitucional lo que genera es un marco en el cual se desenvuelven o se mueven las demás ramas del derecho.